Bienvenidos a este análisis profundo de la historia de Job, una narrativa bíblica que plantea la intrigante pregunta: ¿quién acusó a Job delante de Dios? Al adentrarnos en este relato es crucial señalar que existen diversas interpretaciones y opiniones al respecto. Sin embargo, en lo personal compartiré la perspectiva que considero más esclarecedora. La historia de Job se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job. En la corte celestial, donde los hijos de Dios se reúnen delante de Jehová, se presenta Satanás, el adversario. Imagina este escenario celestial donde la presencia divina impregna el entorno con una majestuosidad incomparable. Los seres celestiales se congregan para presentarse ante Dios y entre ellos Satanás. Dios le permite a Satanás poner a prueba la fe de Job. Este relato sigue la vida de un hombre justo y piadoso llamado Job, quien enfrenta pruebas extremas y sufre pérdidas significativas, incluida la salud, sus posesiones y la muerte de sus hijos. Job, en medio de su sufrimiento, cuestiona a Dios y busca comprender el propósito de sus tribulaciones. Es importante comprender que en este contexto Satanás no es el diablo con cuernos y cola, sino más bien un ser celestial que desempeña el papel de acusador. La pregunta de quién acusó a Job delante de Dios surge del prólogo de la historia, donde se presenta a Satanás como el adversario que se presenta ante Dios. En el hebreo original, la palabra utilizada es Hasatán, que se traduce comúnmente como el adversario o el acusador. La palabra Satanás proviene del hebreo y se pronuncia Satán. Su significado etimológico está vinculado a términos que sugieren la acción de obstruir, oponerse o acusar. En la Biblia hebrea, Satanás se utiliza para describir a un ser celestial que desempeña el papel de acusador o adversario en la corte celestial. Es crucial comprender que en este contexto bíblico, la figura de Satanás no corresponde con la representación común del diablo con cuernos y cola. En lugar de ser un malvado antagonista, en este contexto se presenta como un ser celestial que desafía la fidelidad y devoción de los seres humanos a Dios. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece ante Dios y cuestiona la integridad del justo Job. En lugar de ser una entidad malévola que induce al pecado, aquí desempeña el papel de acusador, planteando la idea de que la lealtad de Job a Dios se basa únicamente en las bendiciones y la prosperidad que disfruta. Este personaje desencadena las pruebas y tribulaciones que Job enfrenta, poniendo a prueba su fe. Podemos ver otro ejemplo de cómo se usa el término Satán. En el relato bíblico de Números 22:32, el profeta Balaam, enviado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, se encuentra con un obstáculo inesperado en su camino. Mientras viajaba montado en su asna, el animal se aparta del camino en 3 ocasiones, provocando la ira de Balaam, quien lo azota en un intento de forzarlo a seguir adelante. Lo notable de este pasaje es que en realidad el asna se desvía porque ve un ángel del Señor con una espada desenvainada que se interpone en el camino. Después de la tercera vez, el ángel se revela al profeta y le cuestiona por su trato hacia el asna. El ángel hace la siguiente declaración: He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Esta declaración revela que la intervención divina tiene lugar para evitar que Balaam llegue al pueblo de Israel. El término Satán se traduce comúnmente como adversario o enemigo. En este contexto, el ángel del Señor se presenta como un Satán de Balaam, porque está actuando en contra de las intenciones de Balaam. No se refiere a un adversario malévolo, sino a un oponente divino que se interpone para cumplir con la voluntad de Dios y proteger al pueblo de Israel. En ambas historias se observa la intervención de seres celestiales que se oponen activamente a las intenciones de los personajes humanos. En la historia de Job,
el ángel actúa como un Satán o adversario al desafiar la fe de Job ante Dios. En la historia de Balaam, el ángel del Señor se opone de manera decidida y actúa como un Satán o adversario a los planes de Balaam de maldecir al pueblo de Israel. Quiero aclarar que no estoy diciendo que no exista un ser espiritual que es malvado y que usa sus artimañas para influir en las personas o en las cosas que pasan actualmente en el mundo. Pero en el contexto de la historia de Job, Satanás, que proviene del hebreo Satán, que significa acusador o adversario, su función es desafiar la integridad y lealtad de Job. Su papel es actuar como un fiscal celestial, poniendo a prueba la verdadera fe de Job. La interpretación de este ser como Satanás no implica necesariamente que sea un ser malévolo independiente, sino más bien alguien que actúa dentro de los límites establecidos por la voluntad de Dios. Su propósito en la historia de Job es poner a prueba la fidelidad de Job y revelar la profundidad de su devoción a Dios, en lugar de representar la personificación del mal. Te presento 3 argumentos para decir que el Satán que se habla en Job no es el diablo o un ser malévolo enemigo de Dios, sino más bien un ángel o un ser celestial que forma parte de la corte de Dios. Número 1. Presencia en la corte celestial. Este personaje se presenta en la corte celestial junto con otros seres celestiales, sugiriendo que es parte de la asamblea divina. Número 2. Sujeción a la voluntad de Dios. Este personaje, aunque desafía a Job, lo hace dentro de los límites establecidos por Dios. No actúa independientemente, sino que está sujeto a la autoridad divina de Dios. Número 3. La función principal de Hasatán. Satanás en la historia de Job es actuar como acusador. Su trabajo consiste en cuestionar la lealtad de Job ante Dios. Más que ser simplemente un ser malvado, su papel es poner a prueba la fe de Job, evaluando si Job realmente permanecerá fiel a pesar de las dificultades. Se le ve más como alguien que desafía la lealtad de Job que como una entidad malvada en sí misma. En resumen, la narrativa de la presencia de Satanás en el libro de Job no respalda la idea de que este ser sea el diablo o un ser malvado independiente. Más bien se presenta como un ángel o un agente celestial que actúa dentro de los límites establecidos por la voluntad divina. Su función se centra en cuestionar la lealtad y la fe de Job, sirviendo como un instrumento utilizado por Dios para poner a prueba la devoción de Job. Esta interpretación se basa en su participación en la corte celestial y su sujeción a la autoridad divina, sugiriendo que no representa la personificación del mal, sino un agente angelical con un papel específico en la historia de Job. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.